8:14 de la mañana, continuamos con el toque de Diana, aquí en La Romántica 88.9 FM, en compañía de Aaron Olmos. Él es economista venezolano, investigador universitario. Y bueno, le pregunto sobre el petro, y cada vez menos escuchamos del bolívar. No solamente en la calle, donde ya se hacen transacciones por transferencia, y el bolívar está cada vez menos presente en nuestras carteras. No es tan útil como antes, mucho menos útil que antes. Esto que está decretando Maduro, de alguna manera, tiene como finalidad suplir el bolívar con un petro en el que no mucha gente todavía cree, y si crees, de pronto no lo sabes manejar, no sabes cómo se mueve eso. Sí, fíjate, como tú bien lo dices, ¿no? En el discurso oficial ya tenemos tiempo que no escuchamos nada acerca de la recuperación del bolívar, ¿no? La recuperación del bolívar implicaría una reestructuración económica general, aumentar producción, políticas económicas coordinadas, que no lo estamos viendo, ¿no? Y pareciera entonces que, bueno, de alguna manera la desatención al signo oficial nuestro forma parte de la propia política, ¿no? Se está tratando de llevar a una población a entender de manera muy acelerada algo que por su naturaleza tiende a ser complejo, porque cuando recordamos el tema cripto, recordamos que en el white paper de Satoshi Nakamoto, que se publicó hace 11 años ya, el 31 de octubre del 2008, se hablaba de una sociedad en la cual los gobiernos centrales, los bancos centrales, el sistema financiero no participara en la transmisión de valor digital. Y eso con una cantidad de posturas ideológicas bien interesantes, ¿no? Sin embargo, tenemos este caso en Venezuela donde un gobierno central crea un token digital que es nominable, que no tiene alguna de las características básicas de una cripto, y se está imponiendo de manera obligada a diferentes sectores, ¿verdad? Primero en el sector público, después ahora va a ser en el sector privado. ¿Se puede crear un mercado interno con esto? Claro que sí es posible. La pregunta es ¿qué efecto va a tener esto en la política económica general? Porque esto es algo sui generis, esto no había pasado en ningún otro país, ningún gobierno había asumido la creación de una cripto. Y ningún gobierno lo había hecho de forma obligatoria, o sea, lo había... Para nada. O sea, esto que está pasando en Venezuela es único. Es único. Y precisamente a nivel de la economía, a nivel macro y a nivel micro, en términos de la empresa, en términos de las personas, en términos de la administración pública, inclusive, tiene un impacto. Porque el dinero de ley, el dinero fiat, que por el 318 constitucional es el bolívar, bueno, es emitido por un banco central, hay una oferta monetaria, hay una liquidez que todos tenemos, que la liquidez ha ido incrementándose a gran velocidad, por eso tenemos grandes niveles de hiperinflación. ¿Cuál va a ser el efecto sobre la liquidez? Que va a insuflar un token digital que se va a utilizar como un medio de pago adicional al bolívar, ¿no? So pena del hecho de que, hay un sistema financiero público nacional, hay una ley orgánica de administración del sistema financiero público con unos entes adscritos al Ministerio de Finanzas, hay una Contraloría General de la República que debería también participar en esto. Si de alguna manera lo que se va a hacer es una suerte de hibridación de la política económica, donde existe un token digital ahora que se va a utilizar como un elemento fungible, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa con las campañas informativas, por ejemplo? ¿Por qué no sabemos nada de cómo manejarnos con el petro, cómo lograr hacer esas transacciones? Porque ahora se van a realizar una serie de pagos con petros. Y como lo dijimos, de forma obligatoria. Sí, fíjate, hay todo un ecosistema que ha creado la superintendencia, eso está ahí. Hay un banco que es Banco de Venezuela, que es el único que está conectado directamente con la superintendencia. Hay una creación de un producto financiero o una cuenta de un banco, que es el mismo Banco de Venezuela, que conecta con la superintendencia para que las personas puedan tener eso en su cuenta. Sin embargo, aquí la educación y la formación es muy importante. Si cuesta todavía entender cómo se hacen algunas operaciones digitales tradicionales con dinero de banco normal, desmaterializado, entender primero las cripto, para luego entender su funcionamiento, entender su ecosistema, para luego entender ahora la creación de un token digital de un gobierno central, y luego entender esto cómo va a conectar con la actividad de las empresas y del sector público. Bueno, tiene un sesgo, ¿no? O sea, hay un tema ahí que hay que trabajar. Además del hecho de la obligatoriedad ahora también del tema contable, ¿no? Porque recordemos que a nivel de los principios contables generales, generalmente aceptados, ¿no? Y las normas internacionales de información financiera, no tenemos nada escrito formalmente que nos hable de criptomonedas, ni de entes particulares ni de entes gubernamentales, porque hasta ahora todas las operaciones en cripto se registran en la moneda oficial del país. O sea, el primer país que exige ahora que un ente público o privado
pueda inclusive hasta emitir una factura mostrando claro. temas de impuestos y todo lo demás en un elemento nuevo que es este Petro, ¿no? Bueno, la regulación destaca que todas las facturas en efecto deben estar expresadas en petros y en bolívares, ¿no? Es correcto. Pero no solamente eso, sino que se van a tener que realizar una serie de transacciones en petros. A mí me tiene realmente preocupada esto porque no solamente la población en general todavía no comprende de qué se trata, sino que incluso a nivel de medios, es decir, a la hora de uno entrevistar a alguien que te pueda explicar potablemente cómo se hace y para qué, pues todavía resulta complejo. Debería uno pensar que se trata de esto, de un globo de ensayo, que lanzan estas medidas a la calle para ver qué pasa y a partir de allí tomar una serie de decisiones o correctivos. Es que de hecho, si recordamos el sonido que escuchamos hace unos minutos, habían dos palabras claves, ¿no? Uh-huh. Ensayar y practicar. O sea, evidentemente se está ensayando a ver qué pasa con esto, ¿no? Y el problema con esto es que en definitiva, otra vez hay que decirlo, no estamos para estar ensayando, ¿no? De alguna manera la pérdida de poder de compra del bolívar, los niveles de hiperinflación, la contracción del PIB, más de un 50% en 5 años, la contracción del consumo privado de los hogares también. O sea, que hay elementos macro y grandes indicadores que te hablan de la urgencia de reconstituir la economía nacional, donde, cómo no, un elemento como el petro pudiese tener un protagonismo transitorio, quizás para suplir la ausencia de los billetes en efectivo. Bueno, digamos que de manera transitoria se asume como un medio de pago, pero no se le da protagonismo que tiene, porque hay que recordar que ya en la década de los 90 en Brasil ocurrió un fenómeno bien particular con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Hay que recordar el tema de la creación de la unidad real de valor, el URB, que terminó convirtiéndose en el real, que es la moneda que tienen ellos hoy, y eso surgió de una idea de un paper de un economista de nombre André Lazar, que se llamaba la creación de una moneda ficticia para abatir la inflación. Y sin embargo la creación de su URB tenía detrás todo un plan de política económica de reestructuración del aparato completo, cosa que no vemos acá, ¿no? Entonces tú estás creando un token que le estás dando rango de moneda de intercambio general en tu país. No estás midiendo en definitiva si eso puede de alguna manera tener conexión con tu política económica tradicional y con tus gentes de la actividad económica tradicional, el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, la legislación que está detrás de esto. Lo único que tenemos es la ley que se sancionó el 30 de enero de este año de criptoactivos, que cuando uno la lee no nos habla de toda esta cantidad de elementos que ya van a tener impacto en las empresas y en las personas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay un tema también de educación que lo decíamos y de promoción y de acceso a las herramientas que me permiten a mí utilizar esto. Pero mire qué grave, esto que está diciendo el profesor Aarón es importantísimo, porque, por ejemplo, Maduro anunció que las operaciones realizadas en el SAIME, las apostillas, las solicitudes de pasaporte y su prórroga, todos los trámites deberían cancelarse o deben cancelarse a partir de ahora en Petro. Pero además también el SAREN debe habilitar en todas sus oficinas para que la compra y venta de todo tipo de inmuebles se haga igualmente en Petro. Entonces es como un ente de razón que se viene sobre nosotros sin que sepamos cómo atajarlo, ni siquiera cómo darle la bienvenida en nuestro día a día. Sí, fíjate. Ese creo que es el problema, incluso hasta más grave que el estructural de tener luz, tener internet. Sí, porque esto impacta automáticamente en todas tus actividades, ¿no? Por supuesto. O sea, desde el punto de vista empresarial, hay mucha gente que todavía no se lo está tomando en serio, ¿no? Pues yo he conversado con otras personas y me dicen, Aarón, pero acuérdate que cuando lanzaron esto en el 2017, bueno, eso todavía no ha cuajado. Pero bueno, ya tienes allí unos elementos de obligatoria aceptación que te van a impactar en tu empresa, van a impactar en tu dinámica, y la pregunta es, bueno, ¿cómo hace la gente que no se interesó en esto nunca, ni siquiera aprender qué son las criptomonedas porque las asumió como un fake o qué sé yo? Bueno, ¿cómo ahora van a entender su dinámica económica con el ejecutivo, verdad? Con el tema Petro, ¿no? Bueno, hay que abrir una billetera, que es una billetera digital, hay un ecosistema, hay unos cajeros automáticos, hay unos puntos de venta, hay unas tarjetas NFC o RFID que yo puedo utilizar. ¿Será que le van a pagar a las personas utilidades ahora en Petro? Que un componente de ese salario va a venir en Petro obligatoriamente, porque hacen falta todavía algunos anuncios económicos. Y quizás la manera más directa, más expedita para que el Ejecutivo le insufle, le dé esos Petro a las personas sea a través de esta vía. Entonces, como recordamos nosotros en noviembre del año pasado, que algunas personas le pagaron a los jubilados y a los pensionados, creo que fueron 1.800 bolívares de su pensión en Petro,
¿verdad? Que luego esto fungió como una suerte de experimento y muchas personas se los quedaron, otros los redimieron, los cambiaron a bolívares, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas que entender allí, ¿no? ¿Es posible entonces que el petro se convierta en una unidad de valor referencial? Y además la pregunta a la que todo el mundo intenta responder ¿es el petro, puede o no el petro convertirse o es una criptomoneda o puede convertirse en realidad en una criptomoneda? Bueno, ahorita es un elemento referencial para precios de cosas, ¿no? Recordemos que se decretó hace un tiempo que era una unidad de cuenta, ¿sí? Para el pago de algunas cosas. Luego, evidentemente, sabemos que el petro tiene dos precios. Tiene un precio de unidad de cuenta, que en teoría el último precio conocido era 80.000 bolívares, pero como teóricamente el salario mínimo es medio petro y el salario mínimo está en 150.000, debería ser 300.000 bolívares un petro, cosa que no nos ha aclarado nadie todavía. Y tienes un petro de plan de ahorro, que teóricamente son $60 un barril multiplicado por el tipo de cambio al final del día del Banco Central, que es 1.200.000, 1.300.000. O sea, es un elemento referencial para muchas cosas hoy. La pregunta que está detrás de esto es el tema de su uso, qué efecto va a tener, y en definitiva tú puedes crear un mercado interno, porque recordemos que el petro sigue sancionado por la administración Trump afuera. Entonces hay un ecosistema que hay que entender, y yo tengo que tratar de entender el ciclo económico que está detrás de ese posible uso de ese token, ¿no? Le digo token porque según las características propias de una criptomoneda, no todas están con el petro. Es decir, una criptomoneda es de uso voluntario, una criptomoneda la hace un particular, no un gobierno, una criptomoneda es minable, hace un grupo de mineros que valían operaciones de intercambio, el petro es nominable, ¿sí? O sea, esto está en manos del ejecutivo en Sunacrip, ¿no? Ahora, profesor, amigo, estamos conversando con Aarón Olmos, él es economista, profesor universitario, investigador de estos temas. Le pregunto sobre el tema de las criptomonedas en Venezuela. Yo, sin tener un conocimiento profundo y detallado, sí me he dado cuenta, como cualquier otra persona, que el tema de las criptomonedas es cada vez de mayor dominio entre muchas personas, ¿no? No voy a nombrar ninguna de las criptomonedas con las que se hacen transacciones actualmente en Venezuela, pero son muchas. Entonces, ¿qué posibilidades tendría el petro de calar en esa necesidad que hay, una necesidad creciente? Bueno, porque no hay bolívares, porque no todo el mundo tiene dólares. Mira, te voy a hacer un comentario de un dato, ¿no? De hecho, para muchos venezolanos es muy transparente el uso de una plataforma digital que se llama Local Bitcoins. Y es un sitio creado en Finlandia en 2012 para que las personas en su propio país puedan adquirir criptomonedas, en este caso el Bitcoin, con su propia moneda. En Venezuela, a la semana del 9 de noviembre, se transaron desde Local Bitcoin, desde Venezuela, 627 Bitcoins. Eso por $8.805 promedio cada uno, son $5.520.735 transados en una semana desde Venezuela por Local Bitcoins. Esos son el equivalente a 142.915.656.694 bolívares transados en Venezuela desde Local Bitcoins, que es una equivalente en dinero que se convierte en divisa, que no es regulado ni controlado por el gobierno nacional, ¿no? Entonces los venezolanos descubrieron esto hace muchos años. Recordemos que tenemos control cambiario de febrero del 2003, que el bolívar ha perdido valor consistentemente. Y para proteger el trabajo de las personas y la riqueza de la empresa, ya desde muchos años muchas personas están participando en esta plataforma, no solamente como un tema de medio de pago, sino como una reserva de riqueza y de ahorro. O sea, hay muchas personas que en Venezuela, evidentemente esto no está difundido, o sea, en Escuque alguien no está utilizando operaciones en cripto, en Caicaria del Orinoco tampoco, quizás en los lugares más centrales, en los lugares más urbanizados, donde hay quizás un tema más de mayor internet, mayor uso de dispositivos digitales, hay personas que ya para esto es una realidad y que se están switchando una economía híbrida, es decir, si tengo bolívares y me los piden y los tengo, los entrego, pero si no los utilizo en digital, pero si no pago con cripto, pero si no pago con dólares, porque hay que recordar que la economía está parcialmente dolarizada. ¿Sí? Nos decían por ahí en un evento que entre 40 y 50%, pero eso depende, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de recibir divisas digitales o físicas como medio de pago. Así es. Entonces tenemos una economía que está cambiando a gran velocidad ante los ojos de un ente gubernamental que está abriéndole la puerta a un tema petro, pero también le está abriendo la puerta a un tema cripto, en genérico, a nivel general. Tenemos criptos nacionales también, tenemos 14 proyectos de criptomonedas hechas en Venezuela que tienen sus propios mercados y que son aceptadas en algunos lugares. Entonces, aquí la pregunta que hay que hacer, más allá de un tema de control, recordando que el uso de las criptos fue pensado para esto, para que los gobiernos no participaran y bancarizaran a las
y darle medios de pago a las personas donde estuvieran. Bueno, cómo el petro calza en todo esto y qué efecto va a tener para nosotros desde el punto de vista de las finanzas públicas, ¿no? Que hay una gran preocupación allí, porque en tema impositivo, hay un tema de Contraloría, hay un tema de registro desde el punto de vista de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, Oficina Nacional del Tesoro, y una afectación sobre el Producto Interno Bruto, ¿no? Eso también habría que verlo. Claro. ¿Puede tener un uso? Claro que sí. La cuestión es que esté claro para las personas. Ahora, la intención es que no desplace el Bolívar, porque Bolívar hay que recuperarlo. Claro, pero pareciera que poco a poco nos podemos quedar sin el Bolívar. Es que ya no tenemos bolívares. Físicamente y digitalmente, más digitalmente que físicamente, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista legal, las operaciones que tenemos que hacer y registrar, en principio, hasta el miércoles pasado que nos dijeron que podíamos hacer ahora con contabilidad en Petro y vender y enajenar inmuebles en Petro, tienen que ser en bolívares. Bueno, nada, hay que hacerle seguimiento. Se trata de una situación que está allí día a día. No sabemos si evolucionando o confundiendo más a la gente. Esperaremos medidas por parte del gobierno de Maduro con la intención de aclarar las dudas. Muchísimas gracias. Hay que esperar el decreto y hay que formarse en estos temas. Eso es muy importante. Bueno, profesor Aarón, le agradezco muchísimo. Aarón Olmos, economista venezolano, profesor universitario, por haber estado con nosotros aquí en el Toque. Siempre a la orden. Hacemos una pausa y al regreso más. Jonathan Cuando.